La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio en relación a la abominación desoladora. Voy a comenzar con el versículo. Lo voy a traer a la Mateo 24, 15, 16. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ya les mencioné que Lucas menciona quién es la abominación desoladora en contra de los que asolaron a la iglesia, que fueron sobre todo los fariseos y los maestros de la ley. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Para la iglesia, cuando una persona recibe el evangelio y sigue a Cristo, va a ser perseguido por los fariseos, las falsas doctrinas. Entonces, pero eventualmente llega el tiempo donde el ejército de Roma, simbólicamente, viene en contra de ellos, ¿ok? Que es precisamente en la venida de Cristo, en contra de ellos, no en contra de nosotros. Entonces, ¿cómo es el sufrimiento? De muchas formas, hermanos, de muchas formas. O sea, puede haber guerra, puede haber... de muchas formas, por ejemplo, a través de la guerra, a través de enfermedades, ¿Cuál es la forma más simple en una persona que no sale, pero que de alguna forma andó peleando contra la iglesia? En su misma casa. Pensamientos suicidas, depresión, angustias. Nadie se escapa. Cuando una persona se mete contra una persona que anda predicando el evangelio, le va mal independientemente de donde ande. Ese es el ejército de Satanás. Si yo hice un estudio donde creo que le puse estamos rodeados. Sí, pero no necesariamente contra nosotros. Cada 40 segundos se suicida una persona. Más de alguno de ellos anduvo persiguiendo la iglesia. Ahora, no necesariamente todos. Necesitamos predicar las buenas nuevas de salvación para que pare la ira de Dios. Esto es posible, hermanos, parar la ira de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Comenzando con nosotros mismos. Así como lo hizo Daniel, vayan y estudien el libro de Daniel. Él entró en ayuno y él dispuso su corazón. Y el Señor le habló. El Señor le dijo, por darles un contexto, yo les di 2 ejemplos de una desolación. Primero, los falsos profetas desolan a la iglesia, pero después son los falsos profetas y los que andan con ellos, los que son desolados por Satanás y sus demonios. En el Antiguo Testamento, ¿cómo pasó eso? Fueron desolados en el tiempo de Jeremías el pueblo de Israel. ¿Por qué? Y aquí yo les voy a poner los porqués, ¿ok? Por la desobediencia, hermanos. El pueblo fue desolado. Ya tenemos muchos ejemplos, tenemos varios ejemplos. Fue desolado por Asiria, fue desolado por Babilonia, fue desolado por Egipto también, por decirlo así, aunque todavía no tenían la ley. ¿Ok? El ejemplo más claro es en el tiempo de Jeremías. Es el ejemplo que está en el Apocalipsis, que habla acerca de Babilonia. Entonces, ¿quiénes son los que están ahí? Los rebeldes, los peleoneros, los que andan juzgando. Juzgar no es malo, pero debemos de juzgar justamente. ¿Cómo podemos juzgar al mundo? Con el evangelio. ¿Cómo juzgamos en la iglesia? Con el evangelio. No con la ley, con el evangelio. ¿Ok? Entonces, si una persona anda fallando en la iglesia, anda mal, hay que predicarle a Cristo. Y si la persona se rehúsa, entonces se le puede expulsar de la iglesia. Ok, yo voy a comenzar con Deuteronomio 32, porque ahí está escrito en relación
y luego vamos a Daniel, Deuteronomio 32, del 1 al 43. Escuchad cielos y hablaré. Aquí el Señor le está hablando a los ángeles. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Ahí nos está hablando a nosotros. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová? Esto es al pueblo que ya lo había sacado de Egipto. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él, tu Padre, que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en la tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita a su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Los hizo subir sobre las alturas de la tierra. Comió los frutos del campo, hizo que chupara miel de la peña. Aquí ya estamos hablando de personas que entraron en la tierra prometida, que era simbólico también de la tierra prometida que es Cristo. Y comió los frutos del campo, e hizo que chuparan miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas, leche de ovejas, con grosura de corderos, carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo. Y de la sangre de la uva bebiste vino. Fíjense bien, aquí está el versículo del que yo les hablaba del antiguo estudio, lo que le dijo Jesús a Pablo, cuando todavía se llamaba Saulo, en Hechos, y yo les voy a leer esa lectura. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Tiró coces. ¿Por qué? Porque engordó. O sea, se enorgulleció Israel y tiró a coces, o sea, como caballo aventando patadas. Engordaste, te cubriste de grasa, que quiere decir se llenó de orgullo. Este es el versículo que usa Jesús cuando le dice a Pablo, duro es dar coces contra el aguijón. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira y con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira. Ahí está cuando la ira de Dios. Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin. Aquí está el tiempo del fin también. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, o sea, con los gentiles. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol o de la muerte.
Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fiera enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Yo les decía esto, que de Dios nadie se puede esconder. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Fíjense bien aquí, hermanos, esto. De no haber temido la provocación del enemigo. No sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. Porque son una nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto. Se dieron cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Esto es lo que está en Deuteronomio 28. Ahora, en Deuteronomio 28 dice, una vez que les da los 10 mandamientos, dice, si ustedes cumplen los mandamientos, benditos serán ustedes, sus hijos, hasta 1000 generaciones. Pero, si no los cumplen, malditos serán ustedes, sus hijos, hasta la 3ª y 4ª generación y todo lo que tengan. ¿Y qué dice? Ustedes van a andar de miedosos. Y una persona va a perseguir a 10,000. A 1000 y 2 a 10,000. Así está en Deuteronomio 28. Ahora, nosotros ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, pero sí tenemos ley. Nosotros tenemos la ley del Espíritu. Nosotros somos conducidos por el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros no estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Tenemos ley. Nuestra ley es Cristo, hermanos. Porque hay mucha gente que piensa que podemos hacer lo que quiera, que acabo ya Cristo murió por nosotros. No, hermanos, no. Nosotros somos justificados por la fe, sí. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sí. Sí. Pero debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, que es la ley, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Ahí está el orgullo. ¿Qué fue el pecado de Sodoma y Gomorra? El orgullo. Y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Ahí están, son los fariseos, hermanos. Son los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos de nuestros tiempos? Los que andan predicando. Fíjense, no lo digo yo para desprestigiar a nadie, pero es necesario enseñar la doctrina, hermanos. Por ejemplo, yo le he escuchado, a los que se congregan en la luz del mundo. Esta es la única iglesia verdadera de Dios. Nosotros tenemos nuestro apóstol que levantó Dios. Fuera de esta iglesia, ninguna es salva. Ahí está el orgullo. Ese es el orgullo de la luz del mundo, que por cierto su líder lo metieron a la cárcel por pedófilo, hasta donde yo sé, no sé. ¿Por qué? Porque prefieren la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. O sea, si yo soy importante en una congregación y la gente me alaba, habla bonito de mí, eso ya pinta mal. Eso ya pinta mal. Entonces, en el catolicismo, esta es la iglesia que fundó Cristo. Pedro fue el primer papa. Y ahí, esto no lo dice toda la gente. Yo nunca dije eso. Pero hay gente que lo dice. Porque no todos los católicos predican, obviamente. No todos los sacerdotes son iguales.
Ahora, en relación a la palabra de Dios, en relación al Evangelio, todo el que sigue los sacerdotes, pues no tienen el entendimiento en relación a la salvación. Entonces, por no tener el entendimiento, son como niños, no tienen el entendimiento. Pero hay sacerdotes que son bien orgullosos, como en el caso de Luis Toro, que se burla de los cristianos. Ese hombre va a terminar mal, hermanos. Le va a ir muy mal, porque él tiene la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? Los burladores. ¿Ok? Entonces, yo he escuchado a algunos que se congregan en la iglesia adventista. Esta es la única que predica el último mensaje y que la única que entiende la marca de la bestia. Y ellos hablan de la abominación desoladora sin entender que ellos son la abominación. Esa es la ironía. Que ellos dicen, nadie entiende lo que es la abominación desoladora. No, pues ni ellos lo entienden. Resulta que tú eres la abominación desoladora. Porque andas predicando sobre todo el sábado, que hay que guardar el sábado. Como si por guardar el sábado nosotros fuéramos más santos. O por ir a misa ser más santos. Hermanos, nosotros somos santificados con la palabra de Dios, sí. Pero no por ir a misa. ¿Ok? Y yo siempre les digo, comer una hostia no es el cuerpo de Cristo. Comer una hostia es comer una hostia. Ese no es Cristo, hermanos. Ese no es Cristo. Y fíjense, un versículo rompe toda la... Por ejemplo, yo antes iba y me hincaba en frente del sagrario. Supuestamente ahí donde está en el sagrario, ahí está el cuerpo de Cristo, que es Cristo. Y el Señor simplemente con un versículo que dice Pablo, Dios no habita en una casa o en un templo hecho por mano de hombres. Con ese versículo entendí que ahí no está Cristo, no es cierto. Ahora, cuando Dios me abrió el entendimiento, entendí que ¿quién es el cuerpo de Cristo? Esto lo saben la mayoría de evangélicos. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Jesús es la cabeza. Y nosotros, cada uno, miembros de Cristo. Ese es el verdadero pan que debemos de comer. ¿Cómo lo comemos? Amándonos los unos a los otros. 1 Corintios 11. Ahí está, cómo es como... Ahora hay un ejemplo de cómo no hacerlo, ¿verdad? Porque los que tenían pan no compartían con el que no tenía, despreciaban al que no tenía. Eso dice, esto no es compartir, esto no es comer la cena del Señor. No lo están haciendo bien. O sea, tenemos que compartir con los que no tienen. Eso es comer la cena del Señor. No solamente pan literal, sino el pan del cielo, que es Cristo. Veneno de serpientes es su vino y ponzoñosa cruel de áspides. ¿Cómo les llamó Juan el Bautista a los fariseos? Raza de víboras. ¿Qué piensan que van a escapar del juicio de Dios? Así les dijo, raza de víboras, raza de serpientes. A los fariseos les dijo Juan, aquí está, veneno de serpientes. Ahora, todos venimos de ahí, hermanos, todos, sin excepción. Pero no todos somos de alguna forma fariseos, porque no todos predican. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A sus tiempos sus pies resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Ahí está, el día de su aflicción. Y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que los ayuden y los defiendan. Por ejemplo, yo le decía a mi mamá, le digo, no es pecado pedirle a nuestro Padre Dios, en el nombre de Cristo,
misericordia. O sea, pedirle a un hombre o a una mujer, en este caso ella le pide mucho a María y ya le digo, pídale al Padre en el nombre de Jesús. María no se va a enojar. No, pero María, tú sabes, María es la madre de Dios y yo les digo, hermano, yo soy testigo y no lo digo aquí para avergonzar a mi madre, pero ella nunca ha tenido paz. Nunca, yo lo he visto. La tuvo por un periodo de tiempo cuando ella le servía al Señor con su corazón. La tuvo por un tiempo. Y Dios tiene cuidado de eso. Fíjense bien, cuando nosotros le entregamos el corazón al Señor y le servimos de todo corazón, Él nos perdona todos los pecados, aun cuando le pidamos a María. Pero por ejemplo, a mí el Señor, en un día tan simple que simplemente me lo puso en mi mente. Un día, y yo lo he compartido, o sea, yo le rezaba a María. Ahora, yo nunca iba y le besaba los pies a una monita. No, yo nunca hice eso porque yo siempre digo, pues eso no está bien. En realidad María no vive en una estatua de esas. Yo no sé por qué hacen eso. Y ya yo les comenté algo que me pasó. Un día fuimos ahí que a la ida de la Virgen de Zapopan. Estaba haciendo un calorón y fuimos y andábamos bien sin dinero, sedientos porque hacía mucha calor, y luego de repente un amigo dice, mira, aquí está un río, y nos aventamos al río ahí con todo y ropa, y resulta que eran aguas negras, y ya cuando el que gritó precisamente el primero que se aventó y andaba allá cerca, y entonces miramos ahí los que venían dando vuelta ahí, unos tiburones. No, pues imagínense, no, digo, nunca más vuelvo yo a ir que estas idas aquí, estas peregrinaciones que para mí, yo siendo católico todavía, eso no está bien, eso no está bien. Eventualmente cuando el Señor me enseñó el Evangelio y lo entendí, en parte, me levanté yo como a las 7 de la mañana, me puse a ver televisión, la apagué como a las 12 de la noche. Todo el día me puse a ver la televisión. Mi hijo tenía 1 año, 2 años, tal vez, 3 años, no, como 2 años, 3 años cuando mucho. Y me puse a rezar. Entonces me puse a rezar, creo que 5 o 10 Aves Marías y un Padre Nuestro. Y así como en mi mente yo digo, le tengo más respeto a María que a mi Padre Dios. Y yo recuerdo que le dije, Madre, de aquí para adelante el tiempo que me resta de vida se lo voy a dedicar a mi Padre y a mi Señor Jesús. Yo no creo que usted se vaya a enojar. Así es, así lo hice. Eventualmente fui entendiendo, y desde entonces yo nunca el Señor nunca me condenó por eso. No me condenaba por eso, o sea, al último tiene que ver lo que si nosotros verdaderamente le entregamos el corazón al Señor y lo buscamos a Él, porque la palabra de Dios dice, maldito el que ponga la confianza en el hombre. Maldito. Eso dice la palabra de Dios. El pedirle a María y no a Dios no está bien, no está bien. Entonces, pero cuando una persona se aferra, es porque no entiende el Evangelio en realidad. No lo entiende todavía el Evangelio. O sea, ¿por qué? Porque cuando uno entiende el Evangelio y es Dios quien abre el entendimiento para entender el Evangelio, sobre esta roca edificaré a mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la gente decía, pues unos dicen que eres Elías, Jeremías o Juan el Bautista, ya resucitado. Y luego Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo enseñó ningún hombre, te lo enseñó mi Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. A Él escuchen. ¿Quién le enseñó a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios? Nuestro Padre Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿quién es el que eventualmente le abre el entendimiento a las personas? Es Dios. Es Dios, no somos nosotros, es Dios. Nosotros le predicamos a la gente, pero nosotros podemos ver cuando la gente se resiste.
La gente siempre hasta te interrumpe cuando le estás diciendo. Por ejemplo, yo le digo, mire, yo le voy a explicar lo que es el Evangelio. Siempre le pregunto a la gente, ¿cuál es el Evangelio? Y algunos se agarran, pues bueno, usted mire, déjeme decirle. El Evangelio es, y así le empiezan así como a ponerle mucha, así como adornándolo. Pues usted mire, ya le voy a explicar. El Evangelio es, la Biblia. Le digo, bueno, en la Biblia hay mucha escritura, pero ¿cuál es el Evangelio? Y eventualmente le digo, mire, yo no lo quiero avergonzar, no es mi intención. El Evangelio simplemente diga, no sé, no lo sabe, porque si supiera qué es, pues me lo diría rápidamente. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Todos somos pecadores, todos sin excepción, pero ahí donde somos pecadores, Cristo vino, nuestro Padre Dios mandó a su Hijo Jesucristo a dar testimonio primeramente de que era el Hijo de Dios, y Él se ofreció como un sacrificio para perdón del pecado de nosotros. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, usted cree el testimonio de Cristo Jesús, usted es salvo. Jesús murió y resucitó. Ese es el Evangelio. De que no hay una obra que usted pueda hacer fuera de la de escuchar, como un niño, el Evangelio para ser salvo. No hay nada que usted pueda hacer en relación a obras para que Dios le perdone sus pecados, sino simplemente por creer en la obra de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Entonces, oiga, no, entonces no tengo que, casi siempre me dicen esto, entonces hay que seguir pecando. No, yo le estoy hablando del Evangelio, de la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Él nunca pecó, pero Él se hizo pecado de todos nosotros. Y Él recibió como consecuencia el castigo por el pecado, para que usted ya no lo reciba. Para que usted ya no reciba castigo por sus pecados. Tan simple como es. O sea, usted no es feliz porque está siendo corregido por Dios por sus pecados. ¿Por qué? Porque todavía no tiene el entendimiento. Entonces lo único que tiene que hacer es reconocer que Jesús ya lo pagó por usted. Entonces hay personas que dicen, no, pero tenemos que hacer obras, tenemos que ir a misa y tenemos que pedirle a la Virgen. No, ¿cómo no? O sea, tú sigue tus cosas y yo las mías. Entonces, no escuchan. Así como los fariseos, o sea, y algunas veces hasta se burlan. No entiendo, es que tú no entiendes. Eso ya es peor, porque ya cuando se burlan, esa es la marca de la bestia. Los burladores. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba acerca del dinero, los fariseos decían, este hombre lo sabe, no entiende las escrituras que ahí dice que nosotros somos prosperados y obedecemos a la... Y resulta que le estaban diciendo al Hijo de Dios que no entendía las escrituras en relación a la prosperidad, cuando en realidad la prosperidad es en relación a Cristo en el cielo pidiendo por nosotros. Y la prosperidad para el cristiano es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esa es la verdadera prosperidad. Pero sobre todo es Cristo. Es Cristo quien nos da eso. Y nuestro Padre Dios. Y se burlaban de Jesús. Y así se burlan de nosotros. No todo el mundo. Solo algunos se burlan de nosotros. Entonces no es lo mismo que el que se burla recibe la marca de la bestia. Y el que recibe la marca de la bestia, recibe los ayes. O sea, ¡ay! Le va muy mal, muy mal. Así está escrito, hermano, y debemos de aceptarlo. Debemos de aceptarlo. Y fíjense, aquí está, lo dice la palabra de Dios.
No, ya no le rece a la Virgen, pídale al Padre. No, no, yo le rezo a la Virgen. O sea, a tu diosa. Ok. Cuando te pasan cosas malas, ok, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que los ayuden y los defiendan. Vean ahora que yo soy, aquí está el yo soy. ¿Quién es el yo soy? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Le dice a la mujer samaritana, va a venir el Mesías y él nos va a enseñar. Le dice Jesús, yo soy. Moisés le dice a Moisés, Moisés, ve y saca a mi pueblo de allá de Egipto. ¿Y quién le voy a decir que me dijo? Diles que yo soy. ¿Quién es el yo soy? Si ustedes van y estudian el libro de Ezequiel, él dice, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y sabrán que yo soy Jehová. El yo soy es Jesús. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echara mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. ¿Quién aborrece a Jesús? Fíjense bien. No es lo mismo que yo como católico me enseñaron. Yo voy a misa, me confieso, comulgo, de alguna forma yo me siento bueno. Y así me sentía yo. Digo, bueno, yo sé que no soy muy bueno, pero yo no soy malo porque yo no le hago mal a nadie. Yo así me sentía. Yo decía, el Señor no me va a dejar morir en pecado mortal y me voy al infierno. Yo tengo confianza en el Señor. Así pensaba yo. Entonces en un tiempo yo no iba a misa, yo fallé muchas veces a misa y todavía no me confesaba. Entonces fui a un retiro y en ese retiro había personas que tenían dones espirituales. Había uno que hablaba en lenguas y había uno que interpretaba en lenguas. Esos dos, en uno son profecías, es profeta. Y Dios nos habló a todos los que estábamos ahí en ese retiro. Y ahí yo fui confundido porque el profeta, la profecía, el Señor me dijo que le agradaba mi fidelidad. Yo le digo, fidelidad, si yo no he sido fiel, Señor, si yo no vine a misa varias veces y no me he confesado. Yo estaba pensando como católico, entonces a mí me confundió eso que me dijo el Señor. Entonces yo le digo, ay Señor, pues no lo entiendo. No lo entiendo. Cuando el Señor abrió mi entendimiento y yo empecé a estudiar las Escrituras, el Señor me mostró que me encontró como fiel, así como dijo Pablo. Dice Pablo, yo le doy gracias a mi Padre Dios que me tuvo por fiel. Porque él fue el que me escogió, yo no lo escogí a él me escogió a mí. Entonces, y fíjense, yo de niño yo pedía eso. Yo le decía, Señor, deme conocimiento, deme sabiduría, así como a Salomón, deme conocimiento. Yo cuando iba al seminario era lo que yo le pedí, y eventualmente me lo dio el Señor. Dice Santiago, ustedes no reciben porque no piden, y cuando piden mal, para gastar esos deseos. La gente siempre quiere, no, yo quiero un hombre bueno, una mujer buena, bonita. Yo quiero esto, o sea, puras pasiones. Cuando lo que debemos de querer primeramente es a Jesús, a nuestro Padre Dios. Querer los tesoros de Dios, no las cosas de este mundo. Pero ¿por qué uno pide mal? Pues precisamente por ignorante, porque somos como bestias. Entonces, cuando una persona anda en un evangelio diferente, pues no tiene uno entendimiento, no se sabe uno defender. Aunque hay un tiempo en donde todos nos desviamos, sin excepción, dejamos al Señor. Entonces es Cristo quien nos rescata. A mí Cristo me rescató. Entonces es Él el que nos rescata individualmente, hermanos. Entonces Él nos trae al entendimiento y el Señor da dones.
So, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ustedes deben de saber, y si no saben, pregúntenle al Señor: Señor, ¿cuál es el don que usted me ha dado? Yo no, si no lo sabes, pregúntale al Señor, porque el Señor da dones. Esa es una promesa para todo creyente. Tienen dones, deben de saber cuáles son, y si no lo saben, pregúntele al Señor. So, una persona que le predican un evangelio diferente, y peor, cuando empieza a mirar mal a otra persona, empieza a presumir que esa es la iglesia verdadera, ahí ya están aborreciendo a Cristo. ¿Y qué dice? Yo daré de retribución a los que me aborrecen. El que predica que hay que guardar el sábado y anda condenando a todo el mundo porque no guardan el sábado, eventualmente esa persona recibe la tribulación, está aborreciendo a Cristo. Es como decirle: Cristo, tú no terminaste la obra, yo la voy a completar yendo los sábados a la congregación o guardando el sábado. ¿Qué cosas? O sea, embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Ya les leí en relación ahí cuando dice que Jesurum engordó, que es lo que pasó Pablo. Pablo andaba asolando la iglesia, Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo andaba haciendo eso, pero aún de ahí Dios puede sacar personas para que le sirvan. Hechos 26:14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, está dando testimonio Pablo, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor viene y le habla de Deuteronomio 32. Pablo conocía el Antiguo Testamento, hermanos. Pablo conocía Deuteronomio. Eventualmente el Señor le enseñó. Jeremías 4:7. Yo les he dicho, el ejemplo que yo les pongo aquí es como Dios asoló al pueblo de Israel por su desobediencia, porque dejaron al Señor. Se volvieron a los ídolos, no estaban amando, había mucho adulterio, había mucha avaricia, había mucha... O sea, uno de los peores momentos en la historia de Israel, en el tiempo de Jeremías. Hubo varios, pero ese es uno de los peores. El león sube de la espesura. Aquí es a Babilonia. Nabucodonosor. Para la iglesia, ¿quién es? Satanás. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Ahora, viene del norte. Acuérdense de eso, viene del norte. ¿Ok? Viene aunque en realidad está de Jerusalén. Si tú miras un mapa, tú vas a ver que en realidad Babilonia está más bien hacia el este, no al norte. Pero ellos llegaron por el norte. Cuando leemos Daniel, ahí podemos ver a los reyes que vienen del norte y los que están en el sur. ¿Quién es el que está en el sur? Judá. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. 7:34. Haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén. Esto es simbólico para la iglesia, hermanos. La voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Fíjense bien. Hay una persona que yo conozco, el Señor me habló, me dio en un sueño, me mostró algo en relación a esta persona. Yo voy con esta persona, le predico el evangelio, le digo: ponte a cuentas con el Señor, porque si no, el Señor te va a desolar. Y no escuchó al mensaje. Yo solamente soy mensajero, hermanos.
Y el mensaje es, siempre va a ser el Evangelio, porque en el Evangelio está el arrepentimiento. Entonces no quiso escuchar. Entonces, por decir así, uno anda, esa persona andaba, por ejemplo, y alegre. Y un día cae enfermo, va al hospital, tienes cáncer. Y es cáncer terminal. Está en una etapa en donde las probabilidades de que te mueras son 2/3 contra 1/3 de sobrevivencia. Es grave. Yo esperé a que pasara un tiempo para volver a ir a decirle, ¿sabes qué? El Señor te puede sanar. Lo único que tienes que hacer es, Dios es misericordioso, vuélvete a Él. O sea, no a la religión, hermano. La religión no te salva. El ir a misa todos los días no te salva. Y mucha gente lo hace y mucha gente se muere. Porque la salvación no está en eso. La salvación es entender el Evangelio, hermanos. Y entregarle tu corazón al Señor. Esa es la salvación. O sea, entender, conocer el testimonio de Jesús. O sea, no es por tus obras, es gratis. Lo único que tienes que hacer es escuchar como un niño. Escucha como un niño. No, pero tú ahí tu religión y yo la mía. Y no escuchan. Si hay algo que tienen, hermanos, es orgullo. O sea, se están muriendo y ni aún así. Y están sufriendo y ni aún así. No, tú tu religión y yo la mía. Y no quieren escuchar, ni aún así. Conozco a otra persona, se le murió un hijo y nada, se le murió otro hijo y nada. Y todavía, no, tú tu religión y yo la mía. ¿Está bien? En el libro del Apocalipsis está, hermanos, en los ayes. Y ni aún así se arrepintieron. Ni aún así se arrepintieron de andar adorando demonios. Ni aún así. Y hay gente que se muere, hermanos. Yo los he visto. Yo tuve un amigo que le pasó eso. Se murió ni aún así. Yo me acuerdo ya los últimos momentos de su vida. Yo no lo vi morir. Pero básicamente nos dijeron, ya, le quedan de vida 2-3 días de vida. Más bien la señora nos lo hizo saber, su esposa. Fuimos a verlo y hubieran visto, hermano, la mirada que él tenía así como de... Y él se burlaba mucho de Cristo. De hecho, yo un día le digo, oye, amigo, le digo, no me mandes esos videos ahí. Me mandó un video ahí donde una persona se burla de Cristo. Le digo, por favor, le digo, no, tenme respeto, le digo, yo te respeto, le digo, yo amo a Cristo. Le digo, no me mandes esos videos. Y ella me dijo, oh, no, discúlpame, Luis, está bien, discúlpame. Él se burlaba de la religión, de la espiritualidad, de Cristo. Y cuando se estaba muriendo, yo miré sus ojos. Me dio tristeza por él, me dio tristeza. Yo digo, bueno. Eventualmente decía que no le tenía miedo a la muerte, pero yo vi su miedo a la muerte. Y no necesariamente a la muerte, sino el hecho de que dejó a su esposa y a sus hijos. Sus hijos estaban no eran tan pequeños, pero todavía no eran adultos ya hechos y derechos. Entonces, sí da tristeza ver eso, sí da tristeza ver eso. O sea, la gente dice, no, o sea, tú tu religión y yo la mía. Pero ya cuando están ahí dando las últimas, ahí es donde ya da lástima a la gente. Solamente porque no quieren escuchar. O sea, es tan grande su orgullo. Ahora, ¿qué pasa? Se mueren. ¿Y qué pasa cuando se mueren? Lo primerito que van a ver es que se van a ver separados. Ahora van a poder ver el reino de Dios, literalmente. Ahí está, Lucas 16, vayan y búsquenlo. Se murió Lázaro y murió el rico. Cuando se muere el rico, se quedó en el Hades, se quedó en la muerte y podía ver a lo lejos, pero hay un muro que no se puede atravesar ni de allá para acá ni de aquí para allá. Y miró al pobre en el seno de Abraham, o sea, en el creyente, en el que creyó en el Evangelio.
¿Y él? ¿Y qué fue lo primero que hizo? Padre Abraham, manda a Lázaro para que me moje mi lengua. Y le dijo, no, tú ya tuviste lo tuyo. Tú anduviste de orgulloso y ahí tú decías que te las ganabas todas y nunca fuiste humilde. Ahora tienes que sufrir. Ese orgullo debe de morir. Debe de morir. O sea, es fácil burlarse de algo que nunca has visto y decir, no. Pero ya una vez que están ahí, hermanos, es triste ver a la gente como... Pero en todo caso, Satanás los tiene del pescuezo ahí. Todos tendemos al orgullo, hermanos, todos sin excepción, todos. Pero la única forma que podemos doblegar al orgullo es siguiendo a Jesús, no hay de otra, hermanos. Nosotros no podemos contra el orgullo sin Cristo, no podemos. Por eso tenemos que estar despiertos en Cristo, no en la religión, no donde te congregas, no en la Virgen María o la de Guadalupe o la más milagrosa que la de Fátima, no. En Jesús, nuestra confianza debe de estar siempre en Jesús. Entonces llega un tiempo cuando les viene, andan de gozo y les viene la mala noticia. Ahí viene el ejército de Nabucodonosor y mató casi a todos de una forma muy cruel, hermanos. Satanás es cruel, hermanos, es cruel. Le da a la gente donde más le duele. Satanás sabe dónde nos duele. Pero cuando tenemos a Jesús, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. La voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Jeremías 12:11. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mi desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionara. Es necesario. ¿Saben cómo nos habla el Señor? Tú ponte a ver una vaca, ponte a ver un borrego, una ovejita, cuando come. ¿Qué hace cuando come? Es más fácil mirarle una vaca. Yo miro a las vacas y yo no sabía que la comida, cuando se la ponen, la traen de lado a lado. Ahí nomás la andan masticando ahí. De un lado y para otro, y de un lado para otro. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que agarrar la palabra de Dios. Nosotros somos las vacas o las ovejas. Y debemos de agarrar la palabra de Dios y reflexionar la palabra de Dios. ¿Qué me estás diciendo, Padre? ¿Qué me estás diciendo? Y la reflexionas y la reflexionas. Aquí está. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mi desolada. Fue asolada. Nosotros somos la tierra, toda la tierra, porque no hubo hombre que reflexionase. Precisamente que andaban mal. O su palabra, en todo caso, andaba fuera de él. Jeremías 18:15 al 17. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, lo que está en la parábola del sembrador. ¿Quiénes son los que no dan fruto? Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Incensando a lo que es vanidad. Y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasara por ella se asombrará y meneará la cabeza. Esto fue lo que hicieron por Jesús. Con Jesús. Meneaba la cabeza, pero porque llevó nuestros pecados. Se burlaron de él, pero no era por él, era por nuestros pecados. Una persona que dice que es cristiano, pero tiene un pie en el mundo y un pie en Jesús, va a ser avergonzado.
va a ser avergonzado, porque en realidad no es un mentiroso. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Jeremías 25 del 1 al 12. Aquí es donde le dice a él que van a estar 70 años en Babilonia. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló al profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no escucharon. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, y enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oyeron, ni inclinaron vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio a Jehová vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. La obra de vuestras manos. Jesús dice: yo no recibo gloria de los hombres. Yo no recibo el hecho que tú guardes el sábado. Yo no recibo el hecho de que tú vayas a misa. Yo no recibo eso de que tú vayas con un sacerdote y confieses tus pecados. Yo no recibo eso. Yo recibo que tú tengas confianza que ya Jesús pagó por tus pecados, porque no hay sacrificio, no hay más un sacrificio para perdón de pecados más allá de lo que ya Jesús hizo por ti. Yo no voy a recibir nada de eso. Eso para mí me dan ganas de vomitar lo que tú estás haciendo. Es lo que dice el Señor. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Servirás estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Este nada más fue un remanente. La mayoría murieron. ¿Ok? Cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desierto para siempre. Aquí está la profecía en relación a lo que le pasó a los fariseos y a todos los que pelearon contra Cristo, que es Babilonia. Esa es Babilonia. Y entonces, ¿quién castigó a Babilonia? Persia. ¿Quién es Persia en el tiempo de Jesús? Simbólicamente, el ejército romano. O sea, Dios usa a los fariseos para perseguir a la iglesia. ¿Ok? Para ver si en realidad aman a Cristo. Entonces, ellos que atribulaban a los cristianos y los perseguían, eventualmente Dios usó a Roma para matar a los fariseos. ¿Okay? Y eso pasa. Entonces, en nuestros días, ¿quién es Babilonia? ¿Quién es Babilonia? No es los que no están contra nosotros. Por ejemplo, si yo predico y me encuentro un testigo de Jehová, pero no está contra mí por predicar a Cristo, no está contra mí. Yo sé que tienen un evangelio ahí todo torcido y todo, pero hay gente que sigue a Cristo. Yo los he conocido, hermanos. Yo los he conocido. O sea, son desobedientes a su doctrina y por lo tanto son perseguidos. Eso pasa en todas las congregaciones, eso pasa con los mormones. Yo como católico, obviamente, pues sí, eventualmente yo no puedo sobrevivir en una iglesia católica porque
me corren, porque imagínate que yo vaya y les diga ahí, no hombre, ese no es Cristo, hombre, pues ahí me van a agarrar a patadas. Yo más bien me los encuentro acá afuera y yo les predico a Cristo, el que tiene oídos, pues, y Cristo le abre el entendimiento a quien Él quiere. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirás a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. O sea, ya se los había leído. Isaías 62:4. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hepsi-ba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. En Daniel 9:18, inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones. O cuando viene el desolador en contra de nosotros, precisamente por la desobediencia, así como está en Romanos 3, nosotros podemos hacer esta oración de Daniel. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hay muchas oraciones. Si tú estás siendo desolado y no tienes paz, tú puedes hacer la oración de Daniel. Y la ciudad sobre la cual has invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Otra vez, fíjense bien. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, o sea, mis sufrimientos. Y por ejemplo, si esta persona que tiene cáncer, si escucha y me dice, a ver, hermano, pues háblame del Señor, platícame del Señor, yo le puedo decir, mira, tú puedes hacer esta oración. Yo estoy siendo desolado, Señor, tengo cáncer. Entonces, y fíjate, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, o sea, nuestras obras, o sea, con religión, sino en tus muchas misericordias. En Lucas, déjenme ir en Lucas, déjenme ver, 16:16. Fíjense bien, en relación a la ley. La ley, Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, los 10 mandamientos y toda la ley. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. ¿Cuál es el reino de Dios? Es la justicia de Dios a través de Cristo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, amor y paz, gozo y paz en el Espíritu Santo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Cómo podían entrar? Le dijeron a Jesús, Señor, maestro, ¿qué hacemos? Crean, lo único que tienen que hacer es crean que yo soy el Hijo de Dios, es todo. Todo, o sea, así de fácil es la salvación. Nomás tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por ti, por todos tus pecados. O sea, eso lo entiende un niño, El Mateo lo dice, Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué profetizaron? Acerca de Jesús, acerca del Mesías. Ahora fíjense cómo lo dice Lucas 24:44-49. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera, o el Mesías, y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder
desde lo alto, o sea, hasta el día de Pentecostés. Se tenían que cumplir los días. ¿Okay? Jeremías. Es necesario que yo hable del antiguo pacto, que es en relación a la ley, y del nuevo pacto, donde hay nueva ley. Jeremías 31, 31, 34. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Cuál es la casa de Judá? Todos nosotros que creemos en Cristo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Imagínense, hermanos, las promesas de nuestro Padre Dios. Y hay gente que dice que esto todavía no se cumple. Esto se cumple en Jesús, cuando hace el nuevo pacto. Rompe el pacto de la ley, de los 10 mandamientos, y en la última cena, ahí dice, hagan esto en memoria mía. Ahí hace el nuevo pacto. Hebreos, yo nomás les voy a leer Hebreos 7 del 11 al 22. Si pues, viene hablando acerca de los sacrificios según la ley. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? O sea, Dios escogió al pueblo de Israel para ser su pueblo. Pero de las 12 tribus escogió a la tribu de Leví, a los levitas, para que trabajaran en el templo. ¿Okay? Pero al Mesías lo escogió de la descendencia de Judá, que era otro hijo, era otra tribu, descendiente de Judá, de uno de los hijos de Israel o de Jacob. Que Judá fue, vamos a decir, tatarabuelito de David. Ahí está toda la genealogía, si mal no recuerdo, en Mateo, la genealogía de Jesús, más bien hasta José, más bien, porque en todo caso es José, no Jesús, José. Entonces ahí está la descendencia, la que escogió a Dios para que fuera la descendencia de Judá. Pero según el orden de Melquisedec, al que Abraham le dio los diezmos. ¿Ok? Entonces fíjense, según el orden de Melquisedec y no según Aarón. Cuando el pueblo recibió los 10 mandamientos, cuando bajó Moisés, ya el pueblo andaba en la idolatría dándole gracias a Dios a dioses paganos. Fue cuando hicieron el becerro de oro. Entonces Moisés se enojó y quebró las tablas. Y la única tribu que no se doblegó fue la tribu de Leví, los levitas. Entonces Dios escogió a los levitas. Entonces cuando los llevó a la tierra prometida, les agarró la tierra literalmente y le dijo que esta tierra va a ser para Judá, esta tierra va a ser para Dan, esta tierra va a ser para Aser. Pero a los levitas le dijo, a ustedes no les voy a dar tierra, yo soy su heredad. Y ellos van a cuidar de ustedes, ellos les van a traer comida, ellos van a servirles. Ustedes les van a servir a ellos, pero ellos les van a servir a ustedes. O sea, los levitas se alimentaban de la comida que traían las 11 tribus. ¿Okay? Entonces Cristo no vino de una descendencia de Aarón, sino de una descendencia de Judá, que es lo que está diciendo aquí. Y entonces él es el verdadero sacerdote, pero según el orden de Melquisedec, se va al Génesis. Y que no fuera llamado según el orden de Aarón, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Cambio de ley. Fíjense, hermanos, hay cambio de ley. Por ejemplo, el Daniel habla acerca de una persona que va a querer cambiar la ley.
Por ejemplo, los sabatistas, los adventistas creen que, por ejemplo, la Iglesia Católica, un día me dice una persona, dice, la Iglesia Católica va a cambiar los mandamientos. Le digo, no, le digo, hermano, andas muy malo en información. Ya la Iglesia Católica cambió los mandamientos. Resulta que lo hizo San Agustín. Estamos hablando desde los primeros siglos. Entonces, eso ya pasó. Entonces ellos piensan que la marca de la bestia es el domingo, o sea que el Papa va a poner el domingo para que lo guarden el domingo. Y los únicos que guardan el sábado son los adventistas. Puros engaños de Satanás, hermanos. O sea, en todo caso, porque en Daniel dice que va a haber, van a querer intentar cambiar la ley. Resulta que los que querían cambiar la ley eran los fariseos, porque la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales, dice Pablo. Nosotros somos carnales. O sea, nosotros no podíamos cumplir la ley porque somos carnales. Tuvo que bajar una celestial para poder cumplir la ley. Entonces el único que podía cumplir la ley era Jesús. La ley sigue siendo ley, o sea, pero no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, pero no estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo. Y ahorita voy a leer esos versículos. Entonces, ahí es donde se rompe el pacto. Ya la ley ya no es la ley de los 10 mandamientos en letra, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, fíjense bien, la ley es el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién tenemos que escuchar, hermanos? Al Espíritu Santo. Si una persona no escucha al Espíritu Santo, anda mal. Anda mal. Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Fíjense, hermanos, en esto se caen las doctrinas que enseñan los 10 mandamientos. Pues nada perfeccionó la ley, nada. Porque nadie los cumplió, los mandamientos. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza. Cristo es nuestra esperanza, por la cual nos acercamos a Dios en Cristo Jesús. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, y se va a las Escrituras, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fíjense, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, el que ya había profetizado Jeremías, el que les leí, 31 al 34. Ahora, ya una vez entendiendo esto, fíjense cómo lo dice Pablo en los Romanos. Les voy a dar versículos para que lo entiendan mejor. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Pero para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, sino bajo la gracia? Dice Pablo, en ninguna manera. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, de los 10 mandamientos, y de los diezmos, y de las ofrendas, y de todo eso. Son simbólicas. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra. Gálatas 3:10. Fíjense este versículo.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Maldito el que predique un evangelio diferente. Eso fue lo que le predicaron a los Gálatas, que se hicieron la circuncisión. Que hay que dar diezmos. Eso también es falso. O sea, no es en relación para salvación, pero no debemos de predicar eso. Porque toda la ley se resume en una sola cosa: ama a tu prójimo. Porque una vez que seguimos a Cristo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En todas. Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, como estaba escrito, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros somos adoptados. Cristo es el heredero, no más Él. Pero nosotros somos coherederos con Él, o adoptados. Gálatas 4:21. Los Gálatas reciben el Evangelio, reciben el Espíritu Santo. Gálatas insensatos, quien los fascinó para no obedecer a la verdad. Y luego les habla acerca del Evangelio. Les dice en Gálatas 4:21, decidme, los que quieres estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y luego da el ejemplo alegóricamente a través de Sara y Agar. Gálatas 5:18, fíjense. Y ahí la importancia, hermanos, de saber si somos guiados por el Espíritu Santo. Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. No están bajo la ley. Ahora, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Los que se están bajo la ley, ¿qué les dice la Escritura? Cállate la boca, mejor cierra la boca porque tú eres pecador, mejor no digas nada. Pero si eres guiado por el Espíritu, o sea, ya Cristo cumplió la ley, no estás bajo la ley. No te estés condenando tú mismo. Fíjense, Pablo lo explica muy bien y yo ya lo he hecho muchas veces aquí, muchas veces. Voy a cubrir solamente en un capítulo. Por ejemplo, en el capítulo 1 viene y dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, la justicia de Dios en el Evangelio. Y luego viene ahí los que se rebelan, precisamente los de la abominación desoladora. ¿Quiénes son? Los que andan predicando la ley. Entonces los que rechazan a Cristo, eventualmente Dios los entrega. ¿Y qué hacen? Ahí vayan y vean en el capítulo 1 toda clase de pecados. Pero es cuando ya Dios los entregó. ¿Pueden arrepentirse aún estando ahí? Sí. En el capítulo 2 comienza: hombre, cualquiera, tú que juzgas y haces lo mismo. Está hablando de la ley. O sea, cualquiera que sea tu hombre que predica los 10 mandamientos y haces lo mismo. Porque el que predica los 10 mandamientos tiene que cumplir no nomás 1, 2 o 3, los tiene que cumplir todos y todo el tiempo. En el capítulo 2. O menosprecia su benignidad de Dios, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, primero debemos de predicar las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio, y la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Debemos de arrepentirnos, sí, pero ya con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces viene y habla de los judaizantes y de los gentiles. En el 3, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? ¿De qué ventaja es ser judío? En mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios a los judíos. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre.
En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo si no hubiera dado los 10 mandamientos? Dice, no, hermano, pero ahí no está hablando de los 10 mandamientos. Sí, aquí está, pero si por mi mentira, no mentirás, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, que los judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, y se va a la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Todos hacemos esto. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es para todos nosotros, pero fíjense. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, por cumplir los mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando de toda la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Eso fue lo que dijo Moisés. Escuchen al profeta que va a venir en Deuteronomio. Escúchenlo a él. Pero no nada más Moisés, todos los profetas. La ley habla de Jesús. Y el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos ahí está lo que quiere decir todo. El libro de los Salmos, hagan de cuenta que es como un diccionario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquí Jesús? ¿Qué es Pascua? Ok, vete al libro de los Salmos. ¿Qué quiere decir el sábado? Vete al libro de los Salmos. Ahí está, hagan de cuenta lo que quiere decir. Lo que quiere decir una palabra. Aunque de vez en cuando los mismos profetas está lo que quiere decir algo. Pero por decir un 95% de lo que quiere decir algo está en el libro de los Salmos. Por ejemplo, ¿qué es la abominación desoladora? Está en el libro de los Salmos. Está en el libro de los Salmos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Fíjense bien, este versículo yo lo predico mucho, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de mantener en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Por decir fariseo, adventista, católico, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, sin haber cumplido los 10 mandamientos, o dar ofrendas, o dar diezmos. El hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, y Pablo da el ejemplo. Dice Abraham, le dice el Señor, vas a tener descendencia. Señor, no me has dado hijos y me vas a dar esta tierra. Entonces le dice el Señor a Abraham, ven afuera. Dice, a ver si puedes contar las estrellas, Abraham. Así va a ser tu descendencia. ¿Y saben qué hizo Abraham? Él no le dijo, no, Señor, ya mi esposa es una anciana, yo ya soy un viejito.
Ya no puedo, mi esposa es estéril. ¿Saben qué hizo Abraham? ¡Yeah! Le creyó a Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cristo murió por tus pecados en la cruz. Él murió y resucitó. Gracias, Cristo Jesús. ¿Y qué hace la mayoría de la gente? No, yo me la tengo que ganar yendo a misa y confesándome, oyendo a la congregación. No, es gratis, es gratis. Es gratis, ya Cristo se la ganó. Lo único que tienes que hacer es obtenerla, es gratis. No, pero yo me la quiero ganar. No, entonces ya estás rechazando a Cristo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los judíos y a los gentiles. Por la fe, mediante la fe a los judíos. Luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esos versículos confunden a la mayoría de la gente. Pero mismo Pablo dice, no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, estamos bajo la ley del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te va a redarguir, el Espíritu Santo te va a corregir, el Espíritu Santo te va a decir, hijo, no te vayas por ahí, vete por acá. El Espíritu Santo te va a decir, honra a Cristo. El Espíritu Santo te va a decir, ama a tu esposa o a tu esposo. El Espíritu Santo te va a decir, ama a tus hijos. El Espíritu Santo te va a decir, no te metas aquí o no abras esto. El Espíritu Santo te va a redarguir de pecado, te va a conducir a Cristo. Si estás escuchando al Espíritu Santo. Sí tenemos ley. ¿Cuál es la ley? Escuchar al Espíritu Santo. Yo voy a terminar con, fíjense, por decirles en 2 de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual, estos son los fariseos. Esta es la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No, hermano, pero el católico no se hace pasar por Dios. Fíjense. ¡Pecador! Tienes que ir a misa todos los domingos. Me estoy haciendo pasar por Dios. Porque el único dador de la ley es Cristo. Ahora, Él no dice que hay que ir a misa, pero por decir, no debes de adulterar. O sea, un mandamiento de hombres. O sea, el único que puede dar la ley es Cristo, no nosotros. Entonces, cuando predicamos los 10 mandamientos, ya para empezar no estamos bajo ese pacto. Nos estamos haciendo pasar por Dios. Cristo dijo, no juzguen, para que no sean juzgados. Hay que predicar el evangelio mejor. Al que tenga oídos para ir, oye. El que no tiene oídos para ir, bueno, su orgullo va a ser quebrantado. Si no en esta vida, en la que sigue. Pero el orgullo, toda rodilla se doblará, dice. Toda rodilla se doblará. O sea, hay gente que se muere, o sea, con dolor. No, yo no lo acepto. Yo con obras, yo yendo a misa, yo oyéndole esto, no, que yo a la Virgen y que yo le esto. Y se mueren y ni aún así entendieron. Pero cuando se vean separados de Dios, cuando vean literalmente, entonces van a decir, hijo, pues tenía razón aquel cuate. Pero se van a ver, ese sufrimiento es el más grande, hermanos, es parte del infierno. Pero bueno, así es, o sea, mucha gente se pierde así, ¿por qué? Por orgullo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿Quién es el templo? Nosotros somos el templo. O sea, hay pastores que les rigen la vida a las ovejas en todo. Tú no puedes usar teléfono, tú te vas a casar con Panchito, tú Panchita te vas a casar con Jorge o sea, se hacen pasar por Dios. Es increíble, pero eso está pasando, hermanos. Ahora, ¿quién detiene todo esto? ¿Quién lo va a detener? Cuando Cristo se levanta eventualmente, porque está sentado a la diestra de Dios Padre, simbólicamente, cuando Cristo se levanta y luego dicen, Cristo viene pronto. Sí, pero viene contra ti, hermano, viene contra ti. Ay, de ti, ¿qué andas haciendo eso? Y les va mal, hermanos, les va mal. O sea, oremos y oremos por todas estas personas para que el Señor tenga misericordia y los saque de ese engaño, hermanos. Y que también tenga igualmente misericordia de nosotros y tengamos cuidado con el orgullo, hermanos. Tenemos que tener cuidado con nuestro orgullo, estar despierto. De la única manera que podemos vencer el orgullo es poniendo siempre la mirada en Cristo Jesús todos los días, todos los días, todos los días. Buscar el rostro de Cristo todos los días. Señor, aquí estoy, Señor. Señor, no te apartes de mí, Señor. Es promesa, dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo es el fin del mundo? Hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Él promete estar con nosotros. Entonces depende de nosotros que no nos apartemos nosotros de Él. Porque Dios está con nosotros, pero nosotros podemos apartarnos de Él. ¿Cuándo? Si nos hacemos como Saúl. Si nos regresamos a enseñar los 10 mandamientos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quién lo detiene? Cristo. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay que en el tiempo lo presente lo detiene. Que a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida inicuo. Cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí está, hermanos. O sea, es un versículo que debería estar grabado con letras de oro. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor. Parece ilógico, ¿verdad? Pero una persona que predica los 10 mandamientos para salvación está rechazando a Cristo. Y por lo tanto se pierde. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es injusticia. Voy a terminar con el Salmo 9 y les voy a dejar de tarea que mediten el Salmo 143. Ese es un mensaje de esperanza para ustedes, hermanos. ¿Okay? Y también vayan y estudien en Daniel, la oración de Daniel en el capítulo 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicar entre los pueblos sus obras, porque el que demanda sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo
todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación, que es a través de Cristo Jesús, en su sacrificio. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, a la muerte. Todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Lo voy a hacer, Salmo 143. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti ha elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.